CIPA de Competencias Ciudadanas. Me presento, mi nombre es Mónica Liliana Gil, soy docente, por supuesto, de aquí de la UNAD, vinculada específicamente al CBLE, al Centro Virtual de Lectura, Lenguaje y Expresión, y soy la persona que diseñó y que acompaña el curso denominado Competencias Ciudadanas. Además de eso, pues soy la persona que va a estar acompañándolos a ustedes el día de hoy y el día de mañana con todo esto relacionado con las competencias ciudadanas y con todo lo relacionado a la prueba que ustedes van a presentar en los próximos días. Bien. Entonces, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Me alegra mucho contar con la asistencia de ustedes. Yo suelo hablar un poquito rápido, si de pronto hablo muy rápido, les solicito, porfa, me levantan la mano y si tienen alguna pregunta, bienvenida sea en cualquier momento, no hay ningún problema. Bien, entonces pues vamos a iniciar con nuestro CIPA del día de hoy y para poder iniciar, pues voy a contarles algo de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Básicamente son cuatro, bueno, cinco momenticos muy concreticos. Este primer momento, que es el saludo, vamos a hablar y a recordar algunas generalidades de la prueba, porque pues sabemos que muchos de ustedes no han asistido a los anteriores encuentros o de pronto es muy importante y necesario que recordemos algunas generalidades de las pruebas. Vamos a hablar específicamente de la prueba de competencias ciudadanas. Vamos a hablar de cuáles son esas competencias evaluadas y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Tanto el día de hoy como el día de mañana vamos a estar trabajando algunos contenidos, algunos temas muy puntuales, pero por supuesto que en lo que nos vamos a estar enfocando es en todo lo relacionado a las pruebas, a los tipos de pregunta y algunas cosas o algunos aspectos que son muy importantes que cada uno de ustedes lo sepan, no solamente por el tema del desarrollo de la prueba, sino también por todo lo relacionado con que nosotros somos ciudadanos colombianos y debemos poseer estas competencias que son las competencias ciudadanas. Bien, entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando nosotros el día de hoy. La reunión sobre competencias ciudadanas. Bien, sobre todo lo relacionado. Tres. Señora, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, Ok. señora, perfecto. Listo, ya. Es que alguien me hablaba, pensé que no me escuchaba. Listo, entonces vamos a continuar. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer o cuál es el objetivo que vamos a estar desarrollando el día de hoy? Vamos a tratar todo lo que tiene que ver con el evaluar y proporcionar un reporte del grado del desarrollo de las habilidades, conocimientos generales de los estudiantes que tienen que ver todo con lo de formación universitaria. Ojo, ¿por qué colocamos o por qué mencionamos esto? Porque ese es el objetivo que tienen como tal las pruebas de Saber Pro, es decir, todas las pruebas estandarizadas y todas las pruebas que son evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional en cabeza del IFEX. Ahora, claro, este es el objetivo principal de las pruebas, pero también es el objetivo principal nuestro el día de hoy. Bien, listo. Básicamente, como para que recordemos a quién va dirigidas estas pruebas Saber Pro, a todos los estudiantes que hayan aprobado el 75% de los créditos de los programas de pregrado, es decir, todos los que van a obtener un título profesional. Una vez ustedes completen el requisito, que es el 75% de los créditos, ustedes pueden y deben presentar la prueba Saber Pro para poder optar a su título de grado. Básicamente, ¿qué es lo que se evalúa? Esto es parte de las generalidades, ¿no? Lo que se evalúa son 5 módulos denominados competencias genéricas. ¿Cuáles son esas competencias genéricas? Pues esos talleres que ustedes han venido desarrollando, que es lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Ya digamos que nosotros estamos prácticamente en la recta final de estas capacitaciones, pero sí es importante que ustedes comprendan y tengan claro que las pruebas genéricas son estas 5 que yo les acabo de mencionar y que son las que hemos estado trabajando en estos talleres.
básicamente, ¿qué es lo que, cómo es que nos evalúan, ¿cierto? Entonces, hay varios tipos de preguntas, dentro de las cuales está la opción múltiple con única respuesta, es decir, es donde me están dando a mí una pregunta con 4 opciones de respuesta y yo debo elegir la respuesta correcta. Aquí en este caso se presentan preguntas en donde posiblemente las 4 opciones son correctas, pero me dicen a mí que me tengo que enfocar por una, o básicamente una pregunta con 4 respuestas y solamente una es correcta. Puede oscilar en este tipo de preguntas. Y por parte de las competencias de comunicación escrita, pues es una prueba, una pregunta abierta. Estos son como algunas generalidades para que tengamos en cuenta. Las pruebas, a ver, digamos que todo lo que tiene que ver con la duración y las fechas, este que les estoy presentando en este momento es como el calendario general en donde ustedes tienen unas fechas para inscribirse, para registrarse, para generar el pago, para que me generen a mí una citación y finalmente la aplicación de las pruebas. ¿Cuándo viene siendo la aplicación de las pruebas? El próximo fin de semana, de este fin de semana, en 8 días, es decir, más o menos desde el 27 de mayo se inician a presentar estas pruebas. Es por eso que nosotros como universidad lo que hicimos fue que programamos estas pruebas para estas pruebas, no, perdón, estas capacitaciones para que se den antes de esta fecha límite que es el día 27 de mayo. ¿M? Y ya, digamos esto como para que lo tengamos presente. Esto hace parte del calendario que genera el ICFES y como para que nosotros lo recordemos. Bueno, hasta aquí nada más vienen las generalidades de, como para que nosotros recordemos qué es lo que ocurre con las pruebas, qué es lo que busca, cuáles son las competencias genéricas que se evalúan. Hay algunas competencias específicas que también las evalúan, pero esas específicas, digamos que van enfocadas en el programa que cada uno de ustedes esté cursando o esté desarrollando. ¿M? Hasta aquí vamos con las generalidades. Lo hago muy rápido porque es importante que ustedes lo recuerden, aunque en su mayoría ya lo saben. Jimmy, buenas noches. Hola, hola Mónica, buenas noches. Una pregunta. Bueno, Bueno, ¿cuántas citaciones o cuántas citaciones le llegan al alumno? ¿Es una sola? ¿Son dos? ¿Tú sabes eso? usualmente llega, pues se supone que citación es una. Sin Ah, ya. embargo, a ustedes les llega al correo y les llega un recorderis antes. Pero sí es importante que si de pronto no les llega, porque de pronto algún dato quedó mal, un punto, una coma, bueno, uno no sabe porque ustedes saben que con el correo pueden pasar muchas cosas. Usualmente lo que se les sugiere es que ustedes estén ingresando a la página del Prisma y estén consultando, porque cuando ustedes hacen ese proceso de inscripción, a ustedes se les genera también como su usuario y ahí va a estar la citación también colgada. Entonces sí es importante que ya empiecen a revisar, a mirar, porque si ustedes miran en esto que tiene que ver con la citación, se supone que la citación ya se estaba generando desde el día 12 y hoy es 17, 16 creo, 17. 17. De Entonces yo creo que hecho, ya las citaciones ya están. te cuento, estuve revisando el correo que llegó, bueno, una lista de distribución, dice espacios de entrenamiento, pruebas, y al final está el link, en la última parte del correo. Yo acabo de ingresar y pues efectivamente aquí me aparece que ya estoy citado en la Universidad Piloto el domingo 11 de junio a la 1:30. Ok. Sí, ¿y por qué puede pasar esto, Jim? Porque las pruebas empiezan el 27, sin embargo, si ustedes miran aquí con el calendario que les estoy mostrando, van hasta el 25 de junio. Entonces, por eso que es importante que estén consultando, porque ya pueden darse las citaciones. Y el horario, lo que tú acabas de mencionar, puede ser en horario de la mañana o en horario de la tarde. Ya vamos a hablar en cuanto al tiempo de duración de la prueba. Pero eso es importante que lo tengan presente. O sea, es ¿Listo? una sola citación. Una sola, sí. Ah, listo. Gracias. Ahora, hay estudiantes que lo presentan virtual. Eso puede pasar. Entonces, quienes lo vayan a presentar virtual, que también deben haber hecho todo un ejercicio de inscripción, de autorización y demás, lo que les llega son unos enlaces para que descarguen unas aplicaciones y esas aplicaciones son las que les va a permitir que pues, puedan presentar la prueba, ¿cierto? Pero algunos pueden ser virtuales, algunos pueden ser presenciales. Es importante que tengan presente, la cita es un solo bloque, es un solo día que les van a citar, que es más o menos una duración de 4 horas y media, que es lo que vamos a hablar. Qué pena con ustedes, regálenme un segundo porque mi perrita se me quedó aquí encerrada y me está molestando.
Ya, discúlpenme. Bueno, eso para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos a hablar algo que tiene que ver con la duración y demás. Esto que les estoy presentando en este momento es una infografía no propia, es una infografía generada por el ICFEX, en donde nos están hablando de las generalidades de la prueba. Entonces, aquí nuevamente lo que nos dice es a quién están dirigidas las pruebas Saber Pro. Luego, como primera medida, en el segundo punto nos está hablando de la duración, del tiempo. Ojo, aquí en este caso usualmente es un módulo, que es lo que yo les estoy diciendo, en el cual se van a evaluar las competencias genéricas, unas competencias específicas o unos módulos específicos dependiendo del programa al cual ustedes estén matriculados, y la duración es más o menos 4 horas y media. Aquí lo colocan como 4 horas 20 minutos. Ahora, es muy importante que dependiendo del programa, dependiendo de la carrera en la cual ustedes estén vinculados, matriculados, se generan unos módulos específicos. Dependiendo del módulo, puede ser 2 horas o 3 horas adicionales. ¿De qué depende de eso? Del nivel de complejidad de las preguntas. Es decir, las preguntas específicas, perdón, para una persona que está estudiando, por ejemplo, medicina, no son las mismas para alguien que de pronto está estudiando una licenciatura o está estudiando una ingeniería o bueno, no sé. Digamos que esto depende, vuelvo y les repito, del programa al cual ustedes estén vinculados. ¿Cómo saben ustedes eso? Pues ahí en la citación les aparece. Tanto en la citación o ustedes pueden ingresar a la página y ahí les va a aparecer pues específicamente cuáles son los módulos específicos a los cuales ustedes van a dar respuesta. Ya te doy la palabra, Rubén. Listo. Es importante que ustedes sepan el número de preguntas. Como estamos hablando en este momento de las competencias genéricas, es importante que ustedes sepan que lectura crítica, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas tiene un total de 30 preguntas. En cuanto a inglés, son 45 preguntas y en comunicación escrita valga la redundancia, un escrito, un texto que ustedes van a tener que desarrollar o van a tener que generar, es decir, una única pregunta para que me lo entiendan mucho más claro. Adicional a eso, a ustedes va a aparecer un cuestionario de 17 preguntas que tiene que ver con todo lo, como ay, se me fue la paloma, discúlpenme, con todo lo ¿Socioeconómico? socioeconómico, gracias. Es con todo lo socioeconómico, pero son, digamos que unas preguntas muy fáciles de responder. Muchas gracias. Listo. Y ya después de eso, pues digamos que vienen los módulos específicos que puede oscilar entre 2 y 3 módulos específicos. Y ya. Esto vuelvo y le repito, esto es una presentación que yo la estoy sacando del IFEX, no es de autoría propia, que es en donde nos dan algunas generalidades. Bien, listo. Ahora sí, Rudy, señora. No, sí, es que tres puntos. Señor. Primero, que la citación sale en un módulo ahí en la página del IFES, que es citación, ahí le aparece todo donde le sale todo lo que tiene donde le tocó. Hay un módulo específico para eso. Para la prueba escrita, profe, esa prueba me gustaría como si nos enseñara como para utilizar los conectores, que no. Hasta ahora ya he participado en todas las reuniones y en las pruebas escritas no han dicho nada como decir para los conectores, para hacer bien el párrafo, ¿sí me hago entender? Claro que sí. Yo tengo una pregunta. ¿A ustedes ya tuvieron el CIPA de comunicación escrita? No. No, profe, ese es el No. último, Mónica. Exacto. Ese viene, Rudy, en este Ahí. caso, no te preocupes, digamos que hoy y mañana vamos a tener competencias ciudadanas y en 8 días van a tener ese módulo específico en donde van a trabajar ese tema específicamente. ¿Listo? Listo, pero otra pregunta acerca de las pruebas socioeconómicas, pues han habido unos módulos, pero como que muy, como no como profundización, ¿no? O los El, módulos así de, socioeco- el cuestionario socioeconómico. sí.
No, el cuestionario socioeconómico, digamos que no son preguntas de conocimiento, sino que ese es más preguntas de conocer el contexto y cómo ustedes viven. Entonces, digamos que ahí en ese caso les van a preguntar cosas como muy generales de si ustedes viven en un lugar rural, en un lugar urbano, con cuántas personas viven, qué características tiene su vivienda. Entonces, no se preocupen, que ahí no tienen que tener ninguna preparación. Es aspectos de la vida de cada uno de ustedes sin entrar en detalles. Eso es lo que hace el cuestionario sociodemográfico. Ah, listo, profe. Bueno, muchas gracias y disculpe, bueno, muchas gracias. Tranquilo. Listo. Jennifer. Hola, Hola, buenas profe, noches. buenas noches. Profe, lo que sucede es que, bueno, dos cosas. A mí en la plataforma, al ingresar a los cursos y todo eso, me salió un enunciado sobre prueba de estado, en el que dice bueno, que el estudiante ya es apto para presentar la prueba de estado en el segundo semestre del 2023. Pero a mí ya me dieron cita ahorita el 28. Pues yo me inscribí porque yo dije, bueno, ya tengo los créditos requeridos, lo mínimo. Entonces, pues me inscribí, pero ahorita me sale este mensaje, no tengo problemas, ¿verdad? No, no tienes ningún problema. Lo importante es que tú hayas completado el 75% de los créditos. Pues yo estoy Si en mi ya lo noveno semestre, completaste, yo digo, ya se completa. sí, claro, no hay ningún problema. Lo que pasa es que son alertas que se generan en la plataforma para ir recordándoles a quienes de pronto no están tan pendientes del tema. De acuerdo. Lo otro es, por ejemplo, a mí me tocó en la tarde. Entonces, dices que son 4 horas. 4 horas y media, Y a mí me tocó el 28. Ay. domingo. Sí, señora. Listo, Jennifer. Pero dicen que Sí, las pruebas van a ser en un computador, no que no van a de- ser hojas. depende. Vuelvo y les digo, hay algunas que sí son virtuales, es Y en muy la prueba posible, escrita. también es de digitar. Ah, ok, no es de letra. No. Digamos que no les van a mirar la caligrafía, no. Digamos que la calidad de escritos que ustedes pueden generar, que era algo de la pregunta relacionada con Ruth. ¿Listo? Sí. Bueno. Bueno, rápido, porque si no nos vamos a quedar aquí en las preguntas generales y no vamos a trabajar competencias ciudadanas. Diana, señora. Profe, yo solo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estuve mirando en la página y yo no veo en qué parte dice cuál es el módulo específico que yo tengo que presentar. Entonces yo voy allá como maniatada o a ojo cerrado a ver con qué me van a salir. O sea, Eh, conozco los módulos básicos, pero no sé cuál es el específico. Lo que pasa es que ahí en ese caso los específicos tienen que ver con la carrera que ustedes se hayan matriculado. Por eso cuando ustedes se matricularon o se inscribieron mejor, a ustedes tuvieron que haber registrado la carrera en la cual ustedes están. En ese orden de ideas son preguntas relacionadas con eso. Entonces, por ejemplo, si usted es de una ingeniería, seguramente le van a aparecer un módulo específico relacionado con la matemática. La opción que yo puedo darles a ustedes es ingresar a la página del IFEX, buscar los módulos específicos y por programas ustedes encuentran los módulos específicos. Ah, bueno, profe, gracias. Profe, Listo. perdón, porque a nosotros nos habían dicho en otra reunión de estas que en el primer semestre no iban a haber módulos específicos, sino solamente módulos generales. Y en las pruebas que se hacen en el segundo semestre es que iban a haber los módulos específicos, que eso no afecta, digamos, a los estudiantes de psicología, que eran los que estaban como preguntando eso, sino que pues el ICFES había tomado como esa decisión, que los del primer semestre generales y el segundo semestre sí específicos de acuerdo a la carrera. Y también pues en la página del ICFES te dice qué módulos te van a preguntar. Entonces, si ahí no dice, pues supongo que tiene relación con lo que nos explicaron a nosotros. Sí, es muy posible que eso haya ocurrido. La verdad, eso que tú me estás diciendo, honestamente me disculpas, no tengo conocimiento, pero no pasa absolutamente nada. Digamos que lo importante es que ustedes presenten su prueba, que no les genere módulos específicos, no pasa nada, no les va a afectar en nada. Lo importante es que lo presenten y que presenten mínimo los módulos genéricos, que son los 5 que yo les mencioné. ¿Listo? Bueno, Adriana. Gracias, tutora. No, era referente a lo que dijo la compañera que adelantó aquí la palabra sobre esa información, porque también escuché eso, que en el primer semestre no había nada específico. Sí, es muy posible, Lo es muy mismo, es lo posible. mismo. Sí, profe, tranqui, Ok, gracias. dale. Lorena.
Mi pregunta sí es muy, como muy personal. Es que yo estuve viendo mi citación y a mí me dice que se divide en dos, que sesión 1 comienza a las 7 de la mañana y sesión 2 a la 1:30, pero pues es en el mismo día, en el mismo lugar, entonces no sé si es que tengo que hacer dos pruebas o qué cosa. Sí, hagamos una cosa, Lorena. Si quieres, luego me escribes aquí por el interno y revisamos entre las dos, ¿te parece? Porque posiblemente sí te haya generado módulos específicos, pero no sé, no puedo arriesgarme a decírtelo hasta que nos revisemos. A mí me pasó exactamente lo mismo. A mí también me pasó exactamente igual. Profe, Es a mí posible. también. Yo pensé que era normal eso. A mí me tocó dos bloques, que es a las 7 de la mañana, como dice la compañera, y el otro es a la 1:30, en el mismo lugar. Entonces yo Es, creo que Es que es eso lo habían posible. explicado, disculpe, profe, eso lo habían explicado en otros FIPAs de estos, y los que son de administración son los que tienen 2 sesiones. No, Ah, yo ok. soy de inglés, yo soy de No, licenciatura porque mira, en yo soy inglés de licenciatura en pedagogía. y yo soy de licenciatura en Yo inglés. también soy de inglés. También me entonces tocó de así. Yo soy de pedagogía, licenciatura en inglés y también me colocaron 2 sesiones el mismo día, uno a las 7 y el otro a la 1:30. Entonces debe ser la misma temática de los administradores. Sí, no Ajá, sé. sí, posiblemente. Y posiblemente es porque les generó los módulos específicos. Debe ser que eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir también? Que dependiendo de los programas, hay programas que sí tienen módulos específicos y hay programas que no tienen módulos específicos. Entonces, digamos que en ese caso, lo que está diciendo Gerson, seguramente todo lo que tiene que ver con los ¿tú dijiste fue ingenierías o administrativos? Administración, sé que Ok, tienen 2 sesiones posiblemente sea por eso. los específicos. Exacto, y posiblemente los licenciados también. Entonces, de pronto se deba a eso. ¿Listo? Bueno, Ahora me queda una Brenda, duda. señor, Digamos, a los compañeros que les salen dos fechas, en la parte de sesiones, en la página del Prisma, ¿le aparecen dos tablitas? Porque a mí solamente aparece una que dice sesión 1. sí, ¿cómo Sí, les aparece? aparecen dos tablas, Sí, sesión 1 y son dos sesión 2. son dos Ah, tablas. ok. Buenas Sí. noches, yo también soy del programa de Ingeniería de Alimentos y me aparece una sola sesión. No me aparecen dos, sino una. A las 7 de la mañana empieza. Seguramente. Sí, depende, digamos que la clave está en la citación de ustedes. Ahí saben cuánto le corresponde y la fecha y demás. ¿Listo? Bueno, Sirley, Sirley, tienes la manita levantada. Sí, señora, ¿me escuchan? Sí, señora. Profe, referente a lo que estaban diciendo mis compañeros, en un CIFA sí lo que nos dijeron era eso, pero pues nos dicen que para las pruebas T y T sí es solo un bloque y para la prueba PRO como tal de profesional sí son dos bloques. Por eso es que a algunos les aparece una y a otros les aparece de a dos. Pero yo soy de profesional y me parece una. Yo también soy profesional y solo. Bueno, digamos que Igual yo. vuelvo y les digo, aquí lo importante es lo que digan la citación de cada uno de ustedes, posiblemente es por el tema de los módulos específicos. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Vamos ahora decir con lo que nos corresponde, que es competencias ciudadanas. Entonces, bueno, ya hablamos de algunas generalidades, ahora nos vamos a concentrar en lo que son competencias ciudadanas. Antes de continuar, yo quiero que pensemos un poquito en lo que significa la palabra competencias ciudadanas. Entonces, yo quiero que la desglosemos un poquitico y la pensemos un poquitico. Resulta que cuando a mí me hablan de competencias, la competencia es eso que cada uno de nosotros está en la capacidad de hacer, de realizar. Y luego me dicen, venga, pues si es una competencia, bueno, para mí es claro, pero ciudadanas, entonces, ojo, son esas competencias, esas habilidades, esas destrezas que debemos tener cada uno de los ciudadanos. Entonces, fíjense en algo y es que son 5 módulos genéricos, dentro de los cuales está comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, inglés,
Pero entonces cuando nosotros hablamos de eso, fíjense que inglés pues es netamente lo que uno trabaja en la segunda lengua, ¿cierto? Cuando a mí me hablan de comunicación escrita, es esa capacidad que yo tengo de escribir. Cuando a mí me hablan de razonamiento cuantitativo, es todo lo que tiene que ver como con esa lógica matemática, ¿cierto? Ahora, cuando a mí me dicen competencias ciudadanas, venga, es esas capacidades, esas habilidades que debemos tener cada uno de nosotros los ciudadanos. Entonces, esa es la razón por la cual el ICFES, perdón, nos está evaluando y nos está mirando tanto en la prueba Saber 5, Saber Noveno, Saber 11 y pues por supuesto en este momento Saber Pro o TIT, ¿cierto? Es esas capacidades, esas habilidades que cada uno de nosotros debemos tener no solamente por obtener un título profesional, sino por ser ciudadano, por ser colombiano, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero que pensemos en lo mismo, esta presentación que yo les estoy mostrando a ustedes en este momento. Entonces, fíjense que lo que nos dice de las competencias ciudadanas es esos conocimientos y esas habilidades necesarias. Y yo quiero que nos quedemos con esa palabra porque es muy importante que debemos tener nosotros para comprender el entorno social, para conocer las problemáticas, para analizar las diferentes opiniones, posturas que nosotros podemos encontrar como ciudadanos. Y ojo, aquí yo quiero que nosotros nos detengamos un poquitico y pensemos en lo siguiente. Nosotros somos ciudadanos a partir del momento que adquirimos la ciudadanía y la ciudadanía se adquiere con los 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo adquiero la ciudadanía, no es solamente que a mí me van a entregar un documento que me identifica como colombiana con un número de identificación y demás para poder abrir una cuenta bancaria, para poder hacer trámites legales, etcétera, etcétera. No es solamente eso, sino que lo que implica la ciudadanía es vivir en comunidad, lo que implica la ciudadanía es respetar a los demás y que me respeten, es obtener derechos, pero también tener algunos deberes. Y en ese orden de ideas, yo quiero que vayamos también un poquitico más allá. Entonces, ojo, cuando a mí me hablan de competencias, fíjense que no están hablando de una sola competencia, sino que están hablando de varias competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Ojo, aquí se las voy a regalar el dato. La argumentación, el conocimiento, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico. Ojo, cuando a mí me preguntan cuáles son las competencias ciudadanas, son estas 4 que yo les acabo de mencionar, pero detengámonos un poquitico en cada una de ellas. Entonces, ojo, cuando a mí me hablan de la argumentación, es esa capacidad que yo, Mónica, que yo, ciudadana colombiana, tengo para analizar y evaluar la pertinencia y la solidez de los enunciados. Ojo, ¿cuáles enunciados? Pues son esas ideas, esas posturas, esas situaciones que a mí me las están presentando en una pregunta, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que me invita a eso? Pues que yo encuentre una razón de ser, del propósito de yo vivir en sociedad, de yo vivir en comunidad, de yo compartir con otra persona, ¿cierto? Eso es a lo que se refiere la argumentación. Pero ojo, para llegar a la argumentación yo tengo que dar también algunos pasos. ¿Cuál es el primer paso? La segunda competencia, que es la relacionada con los conocimientos. Ojo, ¿y qué es lo que evalúa esta competencia de los conocimientos? Es valga la redundancia, el conocimiento, lo que yo conozco, lo que yo sé sobre la Constitución Política de Colombia. Y me quedo únicamente ahí en la Constitución Política de Colombia porque ese es nuestro documento magno en donde me están hablando de los derechos y los deberes que yo tengo como ciudadana y no solamente de esos derechos y deberes, sino de todo lo que viene por añadidura, valga la redundancia, por ser colombiana, por ser ciudadana. Bien. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Una cosa es la argumentación y es esa capacidad que yo tengo de evaluar una situación. Pero si yo voy a evaluar esta situación, yo tengo que tener un conocimiento. Ahí es donde estoy hablando de la segunda competencia. Pero a mí me están hablando que no son solamente esas dos, sino que también está el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico. Y ojo, aquí me voy a tomar el atrevimiento de leer, me disculpan. Cuando a mí me hablan del multiperspectivismo, me están hablando de esa capacidad que yo, Mónica, también debo tener para analizar un problema, un conflicto, una situación, algo que está ocurriendo desde las diferentes perspectivas. Es decir, no solamente desde la postura de Mónica,
Mónica, sino la postura de Perecejo, que es con quien de pronto yo tengo alguna diferencia o una situación. O pensémoslo también en situaciones cotidianas que nosotros podemos estar viviendo. Una cosa es la postura de Mónica y otra cosa es la postura de una entidad que me está brindando un servicio. Entonces, digamos que es como conocer las diferentes posturas que pueden haber cuando uno vive y convive en sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, es a eso a lo que se refiere el multiperspectivismo. Y la cuarta competencia tiene que ver con el pensamiento sistémico. Y aquí en este caso, fíjense que me están hablando de la capacidad de que yo, Mónica, tengo de comprender una realidad a partir de las diferentes cosas o posturas que pueden estar existiendo. Ojo, a partir de las diferentes situaciones que se puedan dar, a partir de las diferentes realidades que puedan existir, a partir de los diferentes contextos que puedan darse. Ojo, aquí yo las estoy mencionando como a nivel general, pero es para que nosotros comprendamos qué son las competencias ciudadanas y qué es lo que evalúa cada una de esas competencias ciudadanas. Aquí me colocan una nota que me parece que es muy importante y aquí yo quiero que lo pensemos muy bien y que no lo vayan a olvidar en el momento que ustedes vayan a presentar su prueba. Y es que las competencias ciudadanas no va a evaluar su actitud, su opinión, sus valores o sus creencias. Es decir, yo suelo decirlo de esta manera. Las competencias evalúan, pero yo, Mónica, tengo que responder lo que es políticamente correcto, es decir, en torno a lo que dice la Constitución Política de Colombia y demás. ¿Por qué? Porque a mí me pueden poner una postura y yo digo, ay, no, a mí me parece que eso no. Ojo, a mí no me van a evaluar que yo diga lo que a mí me parece o no me parece. Lo que yo tengo que responder es en torno a la norma y en torno a la Constitución. Es por eso que nosotros vamos a estar hablando y vamos a estar enfocándonos en muchas cosas que tienen que ver con el conocimiento de la Constitución Política de Colombia. Y ustedes se van a dar cuenta que esa es digamos que la base para poder dar unas correctas respuestas en lo que es el módulo de competencias ciudadanas. Bien, bueno, aquí hablé apenas algunas generalidades como para que a nosotros nos aterricemos, porque a uno suelen decirle competencias ciudadanas y uno como que, competencias ciudadanas y uno se le hace que es algo como tan normal, pero a la hora de la verdad, cuando a mí me van a colocar una pregunta, como que yo tiendo a confundirme. Y aquí vuelvo y les digo, aquí la clave es contestar lo que es políticamente correcto y no dar posturas propias, es decir, no hablar o no brindar una respuesta de acuerdo a lo que a mí me parece, porque yo estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, yo hablo un poquito rápido, me disculpan si de pronto nos vamos perdiendo. ¿Cómo vamos? Bien, profe, ¿cómo? Muy bien. Okay. Listo. En ese orden de idea, Daisy, señora. Bueno, va a continuar. Listo. Aquí en este caso, fíjense que hay algo que es bien importante, que es necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Y es lo siguiente. Vuelvo y les digo, las otras competencias lo que buscan es que yo demuestre el manejo de algunos conocimientos y son conocimientos que yo he adquirido en el transcurso de mi vida. Resulta que aquí en este caso pasa exactamente lo mismo y es que fíjense que cuando uno está en el colegio, muchas veces en los colegios daban religión, ética y valores, Constitución Política de Colombia o democracia. Y resulta que en muchos casos, tristemente, lo voy a decir de esta manera, estas asignaturas tienden a convertirse como el relleno, como que parte de lo que toca ver. Pero resulta que desafortunadamente en Colombia nosotros no hemos dimensionado lo importante que son estas materias, lo importante que son estos temas que se tratan ahí. Y ahí en ese caso, debo decirlo tristemente, ni siquiera nosotros los maestros hemos tendido a darle la importancia que tiene y muchos digamos que lo tomamos como que vuelvo y les repito, es parte del relleno. Sin embargo, no es parte del relleno, es algo muy, muy, muy importante porque resulta que las competencias ciudadanas lo que buscan es que nosotros
hagamos una construcción de paz, una construcción de vivir en comunidad. Y fíjense que aquí como lo están mencionando aquí en la diapositiva, es cómo se promueve el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia entre las diferentes personas, obviamente en torno a una norma de normas. Es por eso que a la Constitución Política de Colombia se le llama la Carta Magna o la Carta de Cartas o el documento maestro. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que cada uno de ustedes debe responder a ciertas capacidades, a ciertas habilidades, a ciertas cosas que ustedes deben tenerlas absolutamente claras, y eso es lo que busca la prueba de competencias ciudadanas. Primero, uno, que nosotros conozcamos nuestro entorno social y político. Ojo, no se trata de que yo, Mónica, vivo aquí yo vivo en Facatativá, yo tengo una profesión, yo tengo un trabajo y paré de contar. Pero resulta que no me están diciendo, no es solamente que usted viva, no es solamente que usted trabaje honestamente, sea una persona honrada, sino que también me está diciendo que usted tiene que conocer el entorno en donde usted se ubica. Y ojo, ¿cuál es el entorno en donde nos ubicamos? Estamos en Colombia, estamos en un país latinoamericano, en un país que tiene unos años de existencia, que tiene un presidente, que tiene unos partidos políticos, que desafortunadamente estamos en una situación de crisis en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, por las razones que sean. Y en este caso, fíjense que no estamos hablando de cuál es la ideología política, por ejemplo, de Gerson o de Jennifer, sino que estamos hablando de que Gerson y Jennifer, perdón, tengan conocimiento del lugar en el cual están, independientemente de la ideología política o la creencia religiosa que tenga además. Lo importante es el conocimiento. Pero ojo, ¿qué otra cosa me dice que ustedes deben saber, deben conocer, deben manejar? Que ustedes deben tener presente cuáles son sus derechos y sus deberes. Aquí lo están mencionando como las obligaciones. Vuelvo y les digo, no se trata solamente de que yo vivo bien y yo no me meto con nadie y yo solamente trabajo y yo solamente me ocupo de mi familia, sino que cuando yo vivo en sociedad, cuando yo vivo en comunidad, debo tener absolutamente claro que yo tengo unos derechos, pero que también yo tengo unos deberes. Y ojo, no se trata solamente de que yo tengo derechos y ya, sino también que yo tengo deberes para poder responder al otro. Eso es muy importante para que lo tengamos muy presente. Ojo, ¿qué otra cosa? El ciudadano, lo que a mí me van a evaluar es que yo tenga la capacidad de reflexionar sobre las problemáticas sociales. Ojo, ¿de qué se trata? Que, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que desafortunadamente salen muchas noticias en el periódico, en el noticiero, y muchas personas por cansarnos y por estar como tan ocupados de nuestras ocupaciones personales, que el estudio, que el trabajo, que la familia, que los problemas, uno dice, ay no, comenzó el noticiero y pum, yo prefiero cambiar de canal y poner una película, o yo prefiero no prestarle atención a eso porque, ay, qué mamera uno tantas noticias y solo violencia y solo asesinatos y solo el presidente y bueno, etcétera, etcétera, toda la situación que nosotros vivimos hoy en día. Pero no se trata solamente de eso, sino que se trata que yo, Mónica, deba tener la capacidad de reflexionar sobre todo eso que está ocurriendo. Y cuando yo tomo una postura, cuando yo reflexiono, seguramente voy a ser un poco más analítico y un poco más crítico. Esto es importante. Ojo, ahora, ¿cuál es mi invitación de aquí en adelante? Que si muchos de nosotros estamos de pronto cayendo en ese error de que tengo tantas cosas en mi cabeza y prefiero no saber y no llenarme como con más problemas de noticias y demás, para estos días sí es muy importante que nosotros tengamos muy presente el contexto, cómo estamos, que yo tome una postura, pero que tome una postura no de pronto de ser enemigo de la política, no de pronto de ser enemigo de ese tipo de situaciones, pero sí por lo menos de una postura, y me disculpan en este momento, voy a colocarles el ejemplo de la noticia que nos ha estado por estos días rondando aquí en el país, sobre todo aquí en el centro del país, y es todo lo que tiene que ver con el asesinato de esta mujer en Bogotá, en el centro comercial Unicentro y demás. Es como que, fíjense que ténganlo muy presente, que seguramente en la prueba a ustedes les va a aparecer preguntas sobre este tipo de temas que tengan que ver con el feminicidio, temas sobre las protestas sociales, sobre
dirigentes políticos, sobre los líderes sociales, ese tipo de cosas que son noticias cotidianas, seguramente les van a salir preguntas de ese tipo. Entonces sí es muy importante que estemos como enterados. ¿Qué otra cosa? Y fíjense que aquí lo mencionan así, que un ciudadano se debe interesar por los asuntos propios y de su colectividad. Ojo, ¿a qué se refiere con los asuntos propios? Es cómo está, por ejemplo, cómo estoy yo, cuáles son los derechos que yo tengo, que mis hijos tienen, por ejemplo, a qué tengo derecho yo, por ejemplo, con todos los temas de la salud, por ejemplo, en este momento, seguramente podrán haber preguntas en donde en este momento en Colombia estamos en la reforma de la salud, en la reforma del trabajo, bueno, digamos que tenemos 3 reformas. Seguramente hay preguntas en donde me van a hablar y me van a poner una situación que tenga que ver con estas reformas y que yo tome una postura. Y ojo, estas reformas nos afectan en persona propia a cada uno de nosotros como colombianos, pero también a la colectividad porque son unas reformas que están aplicando no solamente para Mónica, sino que están aplicando para todos los colombianos. Aquí hay algo muy importante que nos menciona y es que un ciudadano debe participar en la búsqueda de las soluciones a las problemáticas sociales. Es decir, muchas de las preguntas que les van a poner seguramente les van a dar una situación y les van a colocar algunas opciones de solución y ustedes tienen que elegir la que sea adecuada, la que sea correcta. Entonces, digamos que ahí también es muy importante. Es decir, no debemos ser solamente búhos que ponemos cuidado y que a mí me preguntan y yo sé dar respuesta de qué está ocurriendo, sino que también yo dé alternativas de solución. Y finalmente, el ciudadano debe buscar el bienestar de la comunidad. Eso es absolutamente importante. Ahora, esto es lo que busca o esto es lo que les van a evaluar en competencias ciudadanas. Seguramente las preguntas van a ir enfocadas a estos ítems que yo les acabo de mencionar en este momento. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ir un poquitico más al detalle en todo lo que tiene que ver y en todo lo relacionado con las competencias ciudadanas, es decir, cada una de las competencias ciudadanas. ¿Listo? Listo. Bien, aquí en este caso, fíjense en lo siguiente. Me perdí aquí. La primera competencia, yo suelo decir, bueno, digamos que ahorita hace un momento cuando yo les presentaba a ustedes las competencias, les decía que la primera era la argumentación, pero la argumentación es la que engloba absolutamente todo. Para mí, para Mónica, la competencia más importante, la competencia más amplia en la que uno debe enfocarse más es en la competencia de conocimientos y es por eso que yo la menciono de primeras. Entonces, resulta que en este cuadrito que les estoy mostrando en este momento, nos está mostrando unas afirmaciones y unas evidencias. Es decir, no sé si ustedes recuerdan cuando estaban por allá en el colegio que les colocaban el logro, el indicador del logro, digamos que lo que necesitamos saber, lo que nos van a evaluar, ahí en este caso es lo que vamos a mencionar. Y en torno a eso yo voy a ir ampliando alguna información. Si de pronto es mucha información, me van diciendo, me levantan la mano, me preguntan o me dicen, Mónica, habla por favor despacio y yo me devuelvo un poquito. ¿Listo? Bien. Resulta que dentro de las afirmaciones de conocimientos nos está diciendo 3 cosas. Uno, que comprenden qué es la Constitución Política de Colombia y los principios fundamentales. 2, que conoce los derechos y deberes consagrados en la Constitución Política de Colombia. Y 3, que conoce la organización del Estado. Esto que yo les acabo de mencionar a ustedes es todo lo que tiene la Constitución Política de Colombia. Es por eso que ese papel, ese librito, ese que le ponían a uno por allá a comprar en el colegio y que uno decía, venga, esa vaina como para qué sirve, un poco de artículos, uno como que no le ve sentido, resulta que ese libro es muy importante, porque resulta que en esos títulos, en esos capítulos, en esos artículos, que es la manera como está dividida la Constitución Política de Colombia, nos está diciendo absolutamente todo. Y desafortunadamente, por cultura, no solamente ustedes o no solamente Mónica, uno no le pone mucho cuidado a eso y vuelvo y les digo, uno abre la Constitución y uno como que ve artículo y un poco de texto, artículo y un poco de texto y uno no ve la dimensión y la importancia que tiene ese documento. Entonces, en ese momento, con esta diapositiva, yo les voy a hablar a ustedes como para que vayamos dimensionando ¿por qué es tan importante? Entonces, primero, fíjense que en la primera afirmación que nos está hablando de comprender la Constitución y los principios fundamentales,
hay una cosa que es bien importante y es, conoce las características básicas de la Constitución. Ojo, cuando a mí me hablan de las características básicas de la Constitución, me están hablando básicamente de las características de ese librito. Y es que fíjense en lo siguiente, la Constitución Política de Colombia se divide en títulos, capítulos y artículos. Y resulta que esos títulos, capítulos y artículos, tienen un orden lógico. ¿Y ese orden lógico cuál es? Voy a mencionárselos de la siguiente manera. Si nosotros miramos el primer título, que es el denominado de los principios fundamentales, son 10 artículos en donde nos dice qué es Colombia. Es más, yo puedo atreverme a decirles que si ustedes conocen el primer artículo de la Constitución Política de Colombia, ya ustedes conocen y saben qué es Colombia, cómo vivimos en Colombia. Si una persona que es extranjera viene a Colombia, me dice, venga, ¿qué es Colombia? Yo le leo y le presento el primer artículo de la Constitución Política de Colombia y estamos hechos si lo comprendemos y lo dimensionamos. Entonces, me disculpan, lo voy a parafrasear. El primer artículo de la Constitución dice, Colombia es un Estado social de derecho democrático, descentralizado, con autonomía en sus entidades territoriales, presidencialista, unitario. Lo parafraseé, me disculpan porque no me la sé al pie de la letra. Pero fíjense que lo que está diciendo es, Colombia es un Estado social de derecho en donde nos dicen que en ese parrafito nos dice que en Colombia nosotros somos un país democrático, que somos unitarios, es decir, tenemos un gobierno central, que estamos descentralizados porque tenemos gobernaciones en las cuales hay alguna autonomía en sus entidades territoriales, y fíjense que ahí estamos hablando de los departamentos, nos dice que somos pluralistas, que prevalecen los derechos, que hacemos uso de las prácticas democráticas, es decir, del voto y de estos mecanismos. Entonces, fíjense que solamente en el primer artículo de la Constitución Política de Colombia nos está diciendo todo. Entonces, vuelvo y les digo, si a mí me preguntan cómo estamos divididos, títulos, capítulos y artículos, y en ese orden de ideas, fíjense que primero están los principios fundamentales. Luego, del artículo 11 al artículo 41 están los derechos fundamentales. Y de ahí en adelante, ustedes se van a dar cuenta que encontramos los derechos políticos, sociales, económicos, de ahí, y cuando terminamos todo lo que tiene que ver con los derechos, luego hay una vaina o un capítulo, discúlpenme, que dice de las ramas del poder público, y empiezan a decirme, está la rama ejecutiva, está la rama legislativa y está la rama judicial. Y ahí en eso nos va a decir cómo es que funcionan esas 3 ramas del poder público. Y cuáles son las funciones del presidente, y cuáles son las funciones del Congreso y del Senado de la República en pleno, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que es por eso que yo les digo a ustedes que es muy importante conocer eso. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, venga, ¿cuáles son las funciones del Congreso de la República? Ustedes dicen, ¡jue madre, esa vaina en dónde la encuentro! En la Constitución Política de Colombia. Entonces, fíjense que, vuelvo y les digo, conocer este documento es muy, muy importante. Luego me está diciendo que yo tengo que reconocer que esa Constitución promueve, la diversidad étnica y cultural en el país, y que el Estado tiene la obligación de protegerla. Entonces, fíjense que dentro de esos principios fundamentales, hay en esos 10 primeros que yo les digo a ustedes, hay una parte en donde dice, por ejemplo, que en Colombia digamos que nosotros respetamos, y que en Colombia existen grupos étnicos, es decir, grupos indígenas o grupos minoritarios, por decirlo de alguna manera, pero también ahí dice que el Estado está en la obligación de protegerlo. ¿Qué otra cosa dice? Por ejemplo, que el idioma oficial en Colombia es el idioma castellano, y que hay otros idiomas que nosotros tenemos la total libertad de trabajarlos y estudiarlos, pero que esos grupos étnicos, su idioma principal es su lengua materna, es decir, la lengua de cada uno de ellos, y su segunda lengua vendría siendo el español. Son cosas como esas que, vuelvo y les digo, en la Constitución Política de Colombia lo dice, y ahí es absolutamente clara esa información. Y una última cosa que dice, pues que comprendemos que Colombia es un Estado social de derecho y que tiene ciertas características, ¿cierto? Entonces, ojo, cuando a mí me hablan de un Estado social de derecho, es en donde me dicen, en Colombia existe la democracia, en Colombia se eligen a los representantes, en Colombia existen mecanismos de participación ciudadana y mecanismos de defensa de los derechos. Y fíjense que eso que yo les acabo de mencionar a ustedes, que les he dicho mucho y les he colocado como mucha información, eso lo encontramos en las generalidades de la Constitución, es decir, en los 10 primeros artículos de la Constitución Política de Colombia, damos respuesta a esta primera afirmación. Ojo,
¿qué dice la segunda afirmación? Pues que conoce los derechos y deberes que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Y dentro de las evidencias que dice, que conozco cuáles son los derechos fundamentales de los individuos. Ojo, aquí es importante que tengamos en cuenta que una cosa son los derechos fundamentales, otra cosa son los derechos sociales, económicos, sociales, políticos, y cuando a mí me hablan de ese primer grupo de derechos, está hablando de los derechos que aplican sobre cada una de las personas, sobre cada uno de nosotros. Y por eso habla fundamentales de los individuos. Importante, algunos datos que voy arrojando. Los derechos fundamentales en Colombia vienen siendo los mismos derechos que encontramos en la Declaración Universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vienen siendo, digamos que los derechos generales, valga la redundancia, los derechos universales, pues nosotros en Colombia los tenemos adaptados en esos derechos fundamentales. Ojo, reconoce situaciones en las que se protegen o se pueden vulnerar esos tipos de derechos sociales, económicos, culturales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Entonces son ese otro grupo de derechos que existen en Colombia. Y aquí es muy importante que tengan presente lo siguiente. Dice, situaciones en las que se protegen o se vulneran. Aquí es muy importante que no solamente conozcamos que existen derechos, sino que existen mecanismos que protegen los derechos. ¿Quién me dice cuáles son los mecanismos que protegen los derechos en Colombia? Mecanismos que protegen. ¿Quién me dice? La Constitución Política. La tutela. El derecho a petición. Ok. Ojo, digamos que en la Constitución Política de Colombia están, pero los mecanismos son esas herramientas que yo tengo para defender mis derechos. Y Marta y alguien más lo dijo, no escuché quién fue el otro, dijo, venga, está la tutela, está el derecho de petición, está la habeas corpus, está la habeas data. Digamos que aquí en Colombia tenemos varios mecanismos con los cuales tenemos derecho de protegernos. Y eso existe, y ojo con lo que les voy a decir, eso está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Yo los invito a que miremos solo dos artículos. Miren el artículo 23 de la Constitución y miren el artículo 86 de la Constitución. Ahí encuentran parte de ellos, pero vuelvo y les digo, todos los mecanismos los dice ahí en la Constitución Política de Colombia. Por eso les digo, es tan importante que nosotros la conozcamos, que ustedes se echen la revisadita a ese documento, a la estructura de ese documento, lean los títulos, lean algunas generalidades, que eso los ubica perfectamente en lo que les van a preguntar seguramente. Luego nos dice, conoce los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución, y finalmente conoce que la Constitución consagra deberes de los ciudadanos. Entonces, fíjense que aquí en esta segunda afirmación, en donde me habla de los derechos y deberes, me está hablando de todos los derechos que existen en la Constitución Política de Colombia, y yo les decía a ustedes, la Constitución se divide. Principios fundamentales, luego están los derechos, todo el grupo de derechos fundamentales y los demás, y de ahí en adelante encuentran lo que está en la organización del Estado, es decir, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Entonces, todos los derechos están ahí. Por supuesto que hay algunas aclaraciones, por supuesto que hay algunos decretos, por supuesto que hay algunas normativas, pero fíjense que esas normativas, esos decretos y esos otros documentos que nosotros podemos encontrar se enmarcan en la Constitución Política de Colombia. Ustedes nunca van a encontrar un decreto reglamentario que vaya en contraposición de la Constitución Política de Colombia, porque yo se los pongo en estos términos. Si de pronto hay un decreto que está riñando o que está en contraposición con la Constitución, es un decreto que automáticamente pierde validez, porque ningún documento puede ir en contraposición de la Constitución Política de Colombia. Bien, eso como para que lo vayamos mirando. Y finalmente, la tercera afirmación tiene que ver con la organización del Estado. Y fíjense que ahí me dice, conoce las funciones y los alcances de las ramas del poder público. Entonces está la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Y aquí en este caso es muy importante que nosotros sepamos y seamos conscientes de qué implica cada una de las ramas del poder público. Entonces, la rama ejecutiva está el presidente de la República, pero no solamente está el presidente de la República. Está todo lo que son los ministros, si lo miramos en un contexto más pequeño, los gobernadores, y en un contexto un poco más pequeño están los alcaldes. Pero no solamente eso, la fuerza pública hace parte de la rama ejecutiva. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Usualmente uno cree que la fuerza pública es de la rama judicial y no es así. La fuerza pública hace parte de la rama ejecutiva. Está la rama legislativa, que es la que rechaza
o deroga las leyes. Es decir, si lo hablamos en un contexto muy amplio, Senado de la República, si nosotros lo sectorizamos, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, y si lo miramos en un contexto mucho más pequeño, están los consejos municipales o los consejos, digamos que, de cada una de las ciudades. Eso para que lo tengamos presente. Y finalmente, la rama judicial, que es la que administra la justicia. Y al administrar la justicia es no quien hace las leyes, es quien hace respetar las leyes, y lo coloco así entre comillas, y es por eso que los jueces de la República, por ejemplo, están dentro de esta rama judicial. Eso para que lo tengamos como muy presente. No sé si conocíamos algo de la distribución del Estado, pero también es muy importante que ustedes conozcan esa distribución. Por allá a uno en el colegio le colocan que el mapa conceptual de la organización del Estado, y a uno le colocan el presidente, y del presidente sale la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y pare de contar. Pero ese pare de contar tenemos que saber cómo es que está. Y ojo, aquí hay una cosa que es muy importante. La cabeza de la rama ejecutiva sí es el presidente. Sin embargo, el presidente también tiene alguna connotación y dependencia en la rama legislativa y en la rama judicial. Para la muestra de un botón, cuando en el Congreso se aprueba, rechaza, deroga una ley o en dado caso se aprueba una ley, las leyes siempre tienen que pasar a sanción, es decir, firmar por el presidente. Si el presidente no la firma, pues la ley no es válida hasta cuando el presidente la haya firmado, la haya sancionado. Es por eso que esa es una de las muestras que, por ejemplo, el presidente tiene también alguna funcionalidad o alguna connotación en la rama legislativa. Y en la rama judicial, pues, ¿quién es digamos que el jefe supremo también de la rama judicial? Pues, por supuesto que también está el presidente de la República. Por supuesto, con funcionalidades diferentes, pero la cabeza del Estado en Colombia siempre va a ser el presidente. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bien, muy bien. Bien, profe, pero me queda la duda de entonces las preguntas, ¿usted nos va a mostrar como ejemplos de las preguntas o ya sería mañana? No, se supone que hoy, lo que pasa es que hemos hablado mucho y yo me emociono hablando. No sé si han dado cuenta que yo me emociono hablando, entonces ya vamos a mirar algunas preguntitas. Básicamente pienso, profe, qué pena la interrumpo, que pues todos esos temas van a ir involucrados totalmente en las preguntas, entonces es muy bueno tener claro qué es lo que tenemos que estudiar porque pues es lo que va a salir allí, ¿no? Claro que sí. Señora. No, sí, era lo mismo que la compañera. Listo, tranquilos. Ya ahorita vamos a mirar unas preguntitas y mañana vamos a trabajar un temita también y vamos a trabajar también preguntas y ejercicios. ¿Listo? Bueno. Disculpa, una pregunta. ¿Mañana es el mismo horario? ¿A las 7? Sí, señor. Mismo horario. Bueno, entonces vamos a avanzar. Aquí hablamos de la primera competencia, la competencia de conocimientos. Aquí vamos a hablar de las otras 3 competencias. Entonces, fíjense, yo digamos que voy a ir como en el orden que yo, Mónica, le doy. La segunda competencia que yo, Mónica, le doy es la argumentación. La que para el ICFEX es la primera, para mí, para Mónica, es la segunda, por lo siguiente. Porque resulta que con la argumentación es la capacidad que yo tengo, valga la redundancia, de pasar o presentar una postura. Entonces, fíjense que aquí me están dando una afirmación que dice: analiza y evalúa la pertinencia y la sonoridad de los enunciados, digamos que de los discursos, de las posturas, bueno. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo, Mónica, tenga la capacidad de analizar y mirar si lo que me están diciendo, si es válido, si es correcto o no es correcto. Y aquí en este caso, yo suelo decirles cuál es el ejemplo más claro para mí. El ejemplo más claro es que a mí me pongan una noticia y que uno diga: ¡jue madre! No sé, voy a ponerles un ejemplo. Hace un tiempo me decían a mí, digamos que no va con competencias ciudadanas, pero es un ejemplo que puede ocurrir. Hace un momento, yo no sé si ustedes recuerdan, hace una época, perdón, que decían que supuestamente la Tierra iba a cambiar de movimiento, que ya no iba a ir en una dirección, sino que iba a cambiar el movimiento de la Tierra. Y a mí muchos me decían: ¡ay, Dios mío, va a cambiar el movimiento de la Tierra! Y a mí, como yo soy de pregrado, yo soy profesora de sociales, muchos me decían: profe, es verdad, Mónica, es verdad. Entonces yo les decía: venga, vayamos despacito. Para que yo crea
que la Tierra va a cambiar digamos que su movimiento de rotación y que ahora va a ir en la otra dirección. Venga, eso no es posible. Eso no es lógico. Seguramente que los movimientos de la Tierra pueden disminuirse un poco o acelerarse un poco, claro, eso sí es absolutamente válido. Pero que a mí me digan, no vengas que la Tierra va a cambiar de movimiento, eso no es válido y eso, digamos que ¿de a qué se debe? Que yo tenga la capacidad de yo decir, "Ay, venga, me presentan esta noticia", y que yo diga, voy a leer un poquitico más. Pueda que yo no sea profesora de sociales, pero yo leo y yo reviso y yo digo, eso sí es verdad o no es verdad. Y no lo que desafortunadamente a muchos de nosotros nos pasa, que yo veo una noticia y veo que todo el mundo la está compartiendo y yo, ¡pum!, la comparto sin realmente evidenciar que las situaciones son reales. Ese es el ejemplo que a mí me parece que es el más propicio para que nosotros entendamos por qué es importante la argumentación. Y aquí en este caso, aterrizándolo a lo que son las competencias ciudadanas, me lo están presentando con dos evidencias. La primera es que yo devele prejuicios e intenciones en los enunciados o argumentos. Es decir, que yo lea una noticia, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo ya aterrizado a la realidad, que el presidente colocó un Twitter en donde está hablando de la reforma a la salud, por ejemplo, o que un congresista X o Y colocó una noticia o presentó una postura con respecto a alguna de las reformas. Ojo, que yo, Mónica, tenga la capacidad de decir, venga, si este señor tiene razón, pero porque ese señor realmente está pensando en el pueblo, o porque de pronto ese señor tiene una contraposición con el presidente y de pronto no lo hace a título político y buscando el beneficio del pueblo, sino que es más bien una pelea, una riña que tiene con otro político, con el presidente de la República. Es que yo tenga la capacidad de identificar esos prejuicios, esos argumentos, esas ideas o eso que esa persona está presentando en un escrito y demás. Es a eso a lo que se refiere la argumentación. ¿Y qué otra cosa? Que yo valore la solidez y la pertinencia de los enunciados, es decir, de los argumentos. Que yo diga, venga, realmente, si a mí me dicen, venga, Mónica, ¿usted está de acuerdo con el presidente? Que yo diga, sí, yo estoy de acuerdo con el presidente y que yo tenga los argumentos sólidos. O que yo diga, no estoy de acuerdo con el presidente y que también tenga los argumentos sólidos. ¿En qué casos suele pasar también este tipo de situaciones? Cuando, por ejemplo, hay elecciones presidenciales o de la alcaldía o demás, y a mí me dicen, venga, ¿por quién va a votar? Y yo digo, ay, no, yo voy a votar por don Pepito. ¿Y por qué va a votar por don Pepito? Ah, es que don Pepito es el hijo de la vecina. Estoy divagando. Y desafortunadamente en Colombia eso suele pasar. O sea, eso que yo les estoy diciendo, mire, yo no me lo estoy inventando. Yo quiero que en este momento cada uno de ustedes se evalúen y me digan si ocurre o no ocurre ese tipo de cosas. Seguramente no en ustedes, pero ustedes se han conocido al hermano, al amigo, al vecino, etcétera, etcétera, que suele pasar ese tipo de situaciones. Entonces, eso es a lo que me refiero. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar de chip. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y uno suele hacer lo que hace el montón. Y uno muchas veces no se toma realmente la molestia de evaluar y analizar las situaciones para poder tomar una postura. Y no la postura porque tocó, porque el vecino, que porque, etcétera, etcétera. Eso suele pasar y desafortunadamente sí, eso es populismo, como ustedes lo están mencionando, y eso se ve muchísimo. Bien. Después de que yo miro qué es digamos que la argumentación, me voy a ir con la siguiente competencia que tiene que ver con el multiperspectivismo y aquí nos están presentando dos afirmaciones. Perdón. La primera es que yo reconozca que existen diferentes perspectivas o diferentes posturas. Y la segunda es que yo comprenda y yo tenga la capacidad de decir que esas diferentes posturas pueden interactuar. ¿A qué me refiero? A que yo, Mónica, tengo una postura. Me devuelvo al mismo ejemplo que estaba mencionando hace un momento. Yo, Mónica, tengo una postura y es que yo estoy a favor del político X. Y resulta que, por ejemplo, Paula, voy a tomar el ejemplo contigo, Paula dice que no está de acuerdo con el político X. Es llegar a identificar que yo tengo una postura, que Paula tiene una postura y que nosotras tengamos posturas diferentes no significa que seamos enemigas. Significa que tú tienes tus razones, significa que yo tengo mis razones, pero también, ¿qué puede significar? Que algunas de las cosas que tú estás diciendo juegan con lo que yo estoy pensando. Y eso puede pasar todo el tiempo. A eso es a lo que se refiere el multiperspectivismo.
perspectivismo, a que yo tenga la capacidad de ver que todas las personas son diferentes, que cada una de las personas son muy singulares y que seamos singulares, que seamos diferentes, no significa que seamos enemigos o no significa que no podamos convivir. No sé si a ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, que en sus casas usted tiene una postura y su esposo o su pareja tiene una postura diferente. Y no por eso significa que entonces nos vamos a agarrar de las mechas y entonces nos vamos a separar o etcétera, etcétera. Es a eso a lo que se refiere. Ahora, este tipo de situaciones pueden presentarse en muchos casos. Algún tipo de pregunta que de pronto a ustedes les puede generar es, voy a divagar, me disculpan, voy a colocar el ejemplo. Resulta que Diana vive en el barrio X y resulta que Diana está cansada porque la basura no ha pasado en 8 días. Entonces Diana tomó la decisión de sacarla y colocarla en la esquina de la cuadra, por ejemplo. Pero resulta que Jennifer está molesta con ella y va y le reclama. Entonces seguramente una situación como esa se las va a pintar a ustedes y en la cual no les van a decir, ¿estuvo bien lo que Diana hizo o no estuvo bien? No, las preguntas no son de ese tipo. Las preguntas son más, Diana realizó X o Y situación porque estaba cansada, porque no le pasaba la basura y dentro de su casa tenía, no sé, problemas de mal olor. Voy a divagar. Entonces, usted está de acuerdo con Diana por. Y entonces, ojo, yo tengo que identificar por qué Diana estaba haciendo eso, que a simple vista para mí Diana no tenía por qué haber sacado la basura a la esquina, pero las preguntas que a ustedes les pueden generar va a tener seguramente que ver con usted por qué razón defendería la postura de Diana. Es a eso a lo que me refiero y en ese tipo de preguntas es donde seguramente se puede presentar el multiperspectivismo. ¿Qué tipo de evidencias? Entonces, fíjense que aquí me están hablando situaciones de interacción en donde están las diferentes posturas o intereses. Otra cosa que puede ser o puede ocurrir, el reconocer que hay diferentes cosmovisiones, ideologías, roles sociales, diferentes posturas dentro de la sociedad. ¿Qué otra cosa? El compararla, digamos que la idea de Pepito y Perencejo y el poder interactuar y encontrar la diferencia entre esas posturas. O establecer relaciones entre esas posturas. Entonces, lo que yo les decía, Pepita piensa una cosa, Perencejo piensa otra cosa, pero ellos pueden llegar a comunes acuerdos por X o por Y situación. A eso es a lo que se refiere el multiperspectivismo. Y finalmente, el pensamiento sistémico. Yo suelo decir que el pensamiento sistémico es la interacción de todo. Y fíjense que la afirmación nos dice, comprende que los problemas y soluciones involucran distintas dimensiones y reconoce las relaciones entre estas. Ojo, aquí yo digo que esta es la que engloba todo, porque si yo tengo un pensamiento sistémico es porque yo tengo conocimientos, yo puedo argumentar, yo puedo tener las diferentes posturas y en la interacción entre esas tres capacidades, entre esas tres competencias, hace que yo tenga un pensamiento sistémico. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo se evidencia? Pues uno, el que establece las relaciones que hay entre las dimensiones de los integrantes, de las personas involucradas, de la problemática, de la realidad que se está viviendo. Y otro es analizar qué efectos podría tener X o Y situación. Entonces, seguramente con el mismo ejemplo que yo les acabo de decir, entonces les van a colocar una situación en la cual se arroja basuras. Y entonces, en torno a eso, es qué soluciones le daríamos en cuanto a arrojar basuras y demás. Son como situaciones más o menos de ese estilo. Bueno, hasta aquí hemos terminado las cuatro competencias. ¿Preguntas hasta ahí o cómo vamos? No tengo preguntas, está muy bien, muchas gracias. Ok, Profe, entonces las Marta. preguntas son más como de argumentar y analizar que o también hacen preguntas puntuales sobre, por ejemplo, el Senado y el Congreso o cuántos tal, también, ya. Sí, digamos que las preguntas que van relacionadas con netamente conocimientos, nunca les van a decir, por ejemplo, cuáles son las ramas del poder público o cuáles son las funciones del Congreso de la República. No, todos son casos, todos son situaciones. Entonces, por ejemplo, es como lo que tú me estás mencionando, entonces le van a colocar, por ejemplo, hay una situación en la cual en Colombia se va a aprobar la pena de muerte para los violadores, por ejemplo.
El Congreso de la República dijo tal y tal cosa. El presidente de la República, digamos que el Congreso de la República lo aprobaron. Llegó la ley a sanción con el presidente y el presidente no quiso firmar. Entonces le van a decir, ¿por qué no quiso firmar el presidente? Entonces, primero, porque de pronto se está violentando lo que dice la Constitución Política de Colombia. Segundo, porque de pronto no pasó por todas las sesiones en el Congreso. Tercero, digamos que van a poner situaciones de ese estilo. Pero si ustedes se dan cuenta, es una situación, es un ejemplo, pero que lo que les están evaluando es que usted sepa cuáles son las funciones, que usted sepa qué hay que hacer en Colombia para aprobar una ley. Profe, ¿Sí me hago entender? por ejemplo, en ese caso que usted menciona de la pena de muerte, entonces lo que tocaría hacer es una reforma constitucional primero, porque pues, digamos, el derecho fundamental a la vida es inconstitucional, no podrían sancionar esa ley. No la podrían sancionar por eso. Perfecto. Mira que tú lo acabas de decir. En ese caso, con el ejemplo que yo les doy, en el Congreso de la República se pasó por las diferentes comisiones y en las comisiones se aprobó la pena de muerte. Entonces llega donde el presidente, vamos a decirlo así, hubo esa arbitrariedad en el Congreso y llega a sanción con el presidente y el presidente dice, no firmo. ¿Por qué no firmo? Tú no lo pudiste haber dicho de una mejor manera. Porque es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque en Colombia el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia dice que prevalece el derecho a la vida, no habrá pena de muerte en ninguna condición. Algo así dice ese artículo. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia sencillamente no se puede aprobar porque en Colombia hay un artículo que prevalece el derecho a la vida y que dice que de ninguna manera se va a contemplar la pena de muerte y demás. Entonces, ahí en ese caso, esa es la respuesta correcta porque es anticonstitucional y el presidente no lo haría por esa razón. Dime, Adriana. Y es una respuesta basada en la Constitución. Y es una respuesta basada en que yo tenga conocimiento de la Constitución. Ahora, voy a decir también algo. El ejemplo que yo les acabo de mencionar, y como Diana nos lo acaba de argumentar, tú lo hiciste muy bien, pero es algo que es muy común porque la mayoría de nosotros lo conocemos y lo sabemos. Pero seguramente podrán haber una situación muy similar con otro caso. Entonces, el caso puede ser que van a construir un conjunto unas viviendas de interés social en la ladera de un río, por ejemplo. Entonces, ahí en ese caso nosotros tenemos que tener conocimiento si es posible, si no es posible, si de pronto ese río trae qué sé yo, mucha contaminación y podría afectar la salud de las personas que van a habitar, o de pronto podríamos hablar de que la distancia que hay para poder construir, porque eso también es muy importante. Seguramente ustedes se han dado cuenta que siempre que se construye debe tener una distancia a donde hay algún recurso hídrico, alguna fuente hídrica. Entonces, eso es como muy importante tenerlo presente. O sea, son como muchos ejemplos los que se pueden presentar, pero lo importante, vuelvo y les digo, es tener conocimiento de la Constitución Política de Colombia y demás. Profe, y ahí en la Constitución Política habla de ese ordenamiento territorial. Señora, perdón. Ahí en la Constitución Política habla del ordenamiento territorial, o sea, digamos que la ley que determinaría si se puede o no construir. No, digamos que no está la ley, pero dentro de los artículos, digamos que dentro de los derechos sociales, políticos, económicos, ambientales, hay un apartado donde hay los derechos ambientales. Es que los ambientales están combinados con otro que no recuerdo cuál es, pero ahí en ese caso ya habla de esas generalidades que me pueden permitir a mí tomar una postura. En ese sentido. Obviamente en la Constitución no dice, ay, tiene que estar a tantos metros, no, ahí no lo dice de esa manera, pero sí dice, por ejemplo, generalidades que tienen que ver con todo lo ambiental, ¿cierto? Y eso me sirve a mí para tener argumentos para poder dar una adecuada respuesta digamos que a las preguntas. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Bien? Una manito. Listo, gracias, Carlos. Listo. Nos vamos a ir con un ejemplo. Y es un ejemplo de pregunta. Aquí en este momento yo quiero que estemos como muy concentraditos, ¿listo? Y que hagamos una correcta y adecuada lectura de las preguntas para poder avanzar en el ejercicio. Entonces, vamos a ir a una pregunta. Aquí en este caso yo quiero que vayamos en el paso a paso.
Yo les voy a ayudar con esta primera pregunta porque es muy importante que ustedes hagan el ejercicio que yo les voy a mostrar en todas las preguntas cuando ustedes vayan a presentar su prueba. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando a mí me presentan una pregunta, todas las preguntas de competencias ciudadanas va a ser, ojo, contexto, pregunta y opciones de respuesta. Ojo, contexto, pregunta y opciones de respuesta. Y la mayoría de preguntas van a tener clave. Eso es importante que lo tengan presente. Entonces, como va a tener clave, yo les voy a hablar de cómo ustedes van a identificar ese tipo de cosas. Entonces, voy a tomarme el atrevimiento de hacer lectura. Entonces dice, durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia, se inundan escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. Ojo, ese primer línea, digamos, esa primera línea y media que yo acabo de leer, eso se llama contexto. Ese es el contexto de la pregunta. ¿Qué es lo primero? Que yo tengo que identificar de qué me están hablando, que yo tengo que idealizar las cosas. Cuando yo voy leyendo, tengo que ir imaginando la situación. ¿Listo? Entonces, durante las épocas de lluvia, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan las escuelas y se interrumpen los caminos de acceso a estas. Punto. ¿Qué nos están hablando? Que hay épocas en Colombia donde hay lluvias, que nos están hablando de un contexto netamente rural, es decir, campo, y que por los temas de lluvia se interrumpen los caminos de acceso a estas, es decir, el paso se vuelve imposible. Hasta ahí está el contexto. Luego me está diciendo, de acuerdo con lo anterior, es decir, lo que yo acabo de entender y teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, pilas. Fíjense que aquí la pregunta es muy clara porque me está preguntando directamente sobre la Constitución Política de Colombia. Y me dice, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? ¿Cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Hasta ahí vamos completamente claros. Entonces, está el contexto, está la pregunta. Y ojo, hay una clave. La clave no se las voy a decir todavía, pero ya ahí está la clave. ¿Listo? Luego nos dice, ¿qué opciones de respuesta podemos encontrar? A, organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. B, ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundación. C, realizar una parte de las clases con tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños tienen que asistir presencialmente al colegio. Y D, trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. ¿Listo? Ojo, está la pregunta, el contexto, está la pregunta y están las opciones de respuesta. Se los coloco acá. Rápido, en el chat, escríbanme cuál sería la respuesta correcta para ustedes. Bueno, por ahí vi A, vi D, vi B. Listo. Bueno, vamos a mirar un poquitico. La A, hubo un par de personas que lo dijeron, dice, organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las inundaciones. Aquí están diciendo que les dan una opción de respuesta para llevar a los niños a otro lugar. Está la opción B, que es la que algunos de ustedes respondieron. Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de inundaciones. Es decir, los días que no van a ir a estudiar entre semana, los van a reemplazar por fines de semana para poder completar sus días de trabajo. La C, que vi que algunos le respondieron al final, realizar una parte de clases con tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños van a asistir presencialmente al colegio. Es decir, también les están dando alguna alternativa de solución. Y finalmente, trasladar a los niños a escuelas no inundadas, pero 2 días por semana para reducir de esta manera el número de horas de clase. Ojo, gracias Maribel. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación? Fíjense que aquí en este caso voy a ir a la clave. Y gracias Maribel, porque es que me está hablando de vulnerar. ¿Cuál de ellas está vulnerando el derecho a la educación? Entonces, fíjense, con la primera es llevarlos a otro lugar, no les están vulnerando.
La segunda, ajustar el calendario para cambiar algunos días por sábados, no les está vulnerando. La tercera dice es realizar alguna de las partes con tutores a domicilio y que de esta manera los niños no tengan que ir a las escuelas, de una u otra manera les está brindando una solución. Esta es una solución que no es viable por la situación que conocemos que vivimos en Colombia y que el Estado no va a pagarle a un montón de personas para que vayan a las casas de cada uno de los niños a reducir las semanas de clase, pero es una solución que no les vulnera. La de que dice trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Ojo, aquí en este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ay, ¿por qué no me dejan? Ay, no quiere. Bueno, aquí. Bueno, era acá. Ojo. Ay, hijo de madre. Aquí en este caso, me disculpan porque se me pasó para... ¿Para qué? Para la C, pero la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque la pregunta dice vulnerar. Entonces yo les decía a ustedes, en la estructura de la pregunta ustedes van a encontrar un contexto, van a encontrar una pregunta, las opciones de respuesta y dentro de ella y van a encontrar cuál es la clave o cuál es la pista o cuál es, ahí en ese caso es vulnera el derecho a la educación. Entonces fíjense que ahí en donde está la clave, en que nosotros podamos entender y comprender muy bien la pregunta, porque lo que nos está diciendo es cuál de esas opciones vulnera el derecho a la educación. Entonces, si ustedes se fijan cuál es la que vulnera, la opción D. Me disculpan que ahí se me corrió el cosito, pero la respuesta correcta es la D. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Listo. Carmen, señora. Sí, tutora. No, profe, me equivoqué. Dale, no hay ningún problema. Bien, vamos a continuar. Esta era una pregunta. Digamos que con la parte del análisis lo estoy agilizando un poquitico más, pero digamos que aquí es donde nos están diciendo que la respuesta A es falsa, que la B no es correcta, que la C es falsa y que la opción correcta es la D. Y vuelvo y les digo, aquí se me corrió como la opción. Vamos a irnos con otra pregunta, pero esta pregunta ya yo no les voy a ayudar. Esta pregunta quiero que alguno de ustedes me ayude con la lectura, quiero que hagamos un ejercicio más entre ustedes y que yo no hable tanto. Yo le ayudo a leer. Listo, Marta. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Cuando dale. Rosa estaba terminando su formación profesional, sufrió un accidente que le produjo una parálisis que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. Ahora tiene 28 años. Se graduó como ingeniera de sistemas y está buscando trabajo. Envió su hoja de vida a una empresa, la cual le manifestó que cumplía con el perfil requerido y lo citó a una entrevista. Durante la entrevista, le dijeron a Rosa que desafortunadamente no la podía emplear, pues la empresa se vería obligada a adoptar su infraestructura física para que ella pudiera trabajar allí. ¿En cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? A. La empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. B. La empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. C. La empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. La empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades para trabajar. Gracias. Listo. Bien. ¿Quién me dice de ustedes? ¿Quién me dice cuál es el contexto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la clave de la pregunta? Derecho al Bueno, aquí ya me trabajo. están diciendo la respuesta. Rudy, señor. Profe, pues yo me voy por la perspectiva mía es el de derecho al trabajo, ¿no? Que toda persona tiene derecho a trabajar. Ahí la empresa le está vulnerando el derecho a ella. Ok. ¿La B? Bien. La B, listo. Entonces, bueno, Pues a mí aquí yo quiero... me confunde porque dice que se aplica, no se vulnera. Señora, no te La empresa escuchamos. podría recibir deducciones de impuestos por emplear. Ok, bien.
Bueno, vamos a mirar porque está como repartida la cosa. Hay unos que dicen que la A, otros que la B, otros que la D, y hay unos emocionados diciendo D. Bueno, vamos a mirar. Ojo, aquí la clave está en lo siguiente. Uno, que yo entienda perfectamente la situación, la pregunta, la realidad, que yo me ponga en el lugar de ese personaje llamado Rosa, que es una persona que está en una silla de ruedas, que tiene una discapacidad, que es joven, que es profesional y que por tener una discapacidad no tiene ningún, digamos que impedimento para poder desarrollarse profesionalmente. Va a una entrevista, etcétera, etcétera, y le dicen que no se puede, ¿cierto? Miren la pregunta. Dice, ¿en cuál de los siguientes análisis de la situación presentada se aplica de manera pertinente y correcta un principio constitucional? Pilas. Aquí, ¿qué es lo que me dicen? Venga, tiene que saber cuáles son los principios constitucionales. Ojo, ¿quién me dice cuáles son los principios? ¿En dónde los encuentro? En la primera parte de la principios? Constitución. La primera Al parte, inicio de la los 10 Constitución. primeros artículos de la Constitución. ¿Sí se dan cuenta? Porque yo les digo que es tan Derecho al importante trabajo. conocerlos. Ajá, y digamos que parte de ello, ahí más adelante habla de la igualdad y demás dentro de esos principios. Y luego fíjense que me está diciendo, yo vi que había unos con A, otros con B y otros con D, creo que con C no hay ninguno. Pero bueno, dice, el primero, la empresa carece de recursos para adaptar su infraestructura de manera que Rosa pueda trabajar allí. Pues digamos que en este momento, decir una empresa no tiene las condiciones para adaptar una infraestructura, eso es ilegal porque de cierta manera la empresa está violando el derecho al trabajo, violando el derecho a la igualdad de una persona que, vuelvo y les indico, tiene todas las capacidades. En este caso, la A no sería porque me están hablando de aplicar de manera pertinente y correcta un principio constitucional. La B dice, la empresa podría recibir deducciones de impuestos por emplear a personas en situación de discapacidad. Eso se puede dar en Colombia, pero la pregunta es, ¿será que eso es un principio constitucional? ¿El que haya una reducción de impuestos? No sé. La C dice, la empresa puede justificar sobre la base de sus estatutos el no emplear a Rosa. Ojo, aquí hay algo muy importante y es que la empresa puede tener los estatutos que quiera, pero si los estatutos van en contra de la Constitución, nada que hacer. Entonces, de cierta manera, fíjense que ahí, ¿qué estaríamos diciendo? Que no al lugar a la C, podría ser, no sé. Y la D dice, la empresa está vulnerando el derecho de Rosa a tener igualdad de oportunidades de trabajo. Entonces, fíjense que este sería un análisis que podría aplicar con esa manera correcta y pertinente de un principio de constitucionalidad, no sé. Entonces, miremos a ver qué dice acá. La clave, es decir, la respuesta correcta sí es la D. ¿Por qué? Y fíjense que aquí en la parte de abajo me está justificando que la respuesta D es correcta porque es la única que está hablando de un principio constitucional y que está aplicado a esa situación planteada. Bien, ojo, aquí fíjense que con esta pregunta a mí me parecen muy chéveres estas preguntas por lo siguiente, porque aquí me está hablando de la competencia que me está evaluando, es decir, la de conocimientos, es decir, que yo conozca la Constitución, que yo conozca esos principios fundamentales y la afirmación que ustedes encontraban aquí, perdón, aquí. Fíjense que aquí me está hablando de esas afirmaciones. Entonces, ¿qué es? Pues que yo conozca la Constitución Política de Colombia, que yo haga uso de esos conocimientos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que conoce los deberes y los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. La clave Bien, inicial profe. de la prueba es Es comprensión de leer bien lectura. despacio. No se puede uno azarar. Porque Profe, qué pena, ¿me puede hacer un favor de ponerme la pregunta? No alcancé Cálmala. a tomarle pantallazo que la estoy guardando. Ahí Gracias. Listo, Dale. ya, gracias. Ustedes acaban de decir algo muy importante. Uno es leer despacio. Yo sé que ustedes tienen un tiempo, yo sé que tienen un número de preguntas, pero fíjense que la clave está en que ustedes, por eso yo les decía a ustedes, es muy importante que yo lea el contexto, que yo lea la pregunta, que yo interiorice, y por ahí alguien dijo comprensión lectora.
Eso es clave, eso es importante, pero por supuesto que también es importante identificar las partes de la pregunta, saber qué es lo que me están preguntando, y fíjense que aquí la clave estaba en lo que yo les estaba mostrando. Me están evaluando la competencia de conocimientos y me están demostrando cuál es la afirmación o la evidencia que yo debo demostrar en esa pregunta. ¿Listo? Bueno, nos vamos a ir con una siguiente pregunta. ¿Quién me ayuda con la lectura de esta pregunta, porfa? ¡Ah! Yo, listo. Omar, Y sí, señora, ¿cómo estás, Omar? Qué bueno verte. gracias. Bueno, escucharte. Dale. Bueno, gracias, profe. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. La diferencia de la tarifa es A, injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos. B, justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse. C, justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentran en edad de aprender. D, injusta, porque al haber tarifas reducidas al museo, recibe menos ingresos, el museo, perdón, recibe menos ingresos de los que recibiría si todos pagaran la tarifa completa. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Quién me dice? ¿La A, la B, la C, la D? La B. Bueno, B. A ver, listo, por ahí veo. Bueno, bueno, iba a decir que era un anime, pero no, por ahí vi un C. Por ahí vi una C. Listo. Entonces, fíjense que este contexto es muy claro. Y aquí yo los invito a que pensemos en la realidad que vivimos en Colombia. Preguntas, ¿será que en Colombia hay reducciones para personas menores de edad en ciertas condiciones? Ahora, yo se los pongo también en estos términos. En Colombia, para ingresar a los parques nacionales naturales, hay precios diferenciales inclusive para las personas que residen en el mismo lugar o para las personas colombianas. No sé, es como para que lo aterricemos. Y luego dice, la diferencia en la tarifa es, y hablan de lo justo y lo injusto. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si es justo o injusto. Entonces, fíjense que la mayoría de ustedes que respondió, ay, mentiras, hay alguien que respondió A. Bueno, hablan de que es injusto porque el museo invierte la misma cantidad de recursos para todo el mundo, o también la D dice que es injusto porque al haber esas tarifas diferenciales reducidas, el museo recibe menos ingresos que los que pagarían de manera completa. Y luego la B y la C nos habla de que es justo y nos dice que porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios, o que también es justa porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura a las personas que se encuentran en capacidad o en edad de aprender. ¿Mm? Miremos a ver qué nos dice. Miremos a ver. La mayoría de ustedes dijo B, vi una C y vi una A. Entonces, por eso digamos que leí todas las preguntitas. Bueno, miremos a ver qué dice. La respuesta correcta es la B. Entonces, en ese orden de ideas es justo, ¿cierto? Y nos está diciendo que ¿por qué es justo? Porque efectivamente el Estado debe promover el acceso a todos los ciudadanos y que usualmente los menores de edad no cuentan con recursos propios. Profe, Aquí, señora. Y el perdón. derecho a la recreación de los niños. Una justificación no podría ser también que los derechos de los menores priman sobre los derechos de los adultos, incluso el del museo, o sea, que el museo verá cómo se hace sus recursos, pero es primero los niños. Podría ser también eso. Sí, pero no Sí está. y sí, no. Porque digamos que sí priman los derechos de los niños, pero digamos que si nosotros lo presentáramos con esa postura que tú dijiste al final, pues sería un poco egoísta. Sin embargo, tengamos en cuenta algo y es que recuerden que hace poco había un debate aquí en Colombia en donde decían que los niños son responsabilidad del Estado. Yo no sé si ustedes recuerdan que inclusive salieron noticias en las cuales decían que nosotros los papás perdíamos los derechos que teníamos sobre nuestros hijos. Digamos que de cierta manera el beneficio se tiene que brindar para los menores de edad porque es quienes están en edad de formación y no solamente en edad de formación, sino que recuerden que en Colombia el trabajo para menores de edad es ilegal. Ahora,
de 16, 17 años hay unos permisos para que algunos menores trabajen, pero no todo el mundo puede trabajar. Digamos que no es que yo vaya y busque trabajo y pare de contar, no. Si yo soy menor de edad, yo tengo que tener una autorización, mis papás tienen que autorizarme para que yo pueda trabajar, etcétera, etcétera. Y se tiene que garantizar que va a trabajar para obtener recursos para sí mismo y no recursos, por ejemplo, para mantener una casa. Son como cosas de ese estilo. Pero digamos que aquí lo que nos invitan a que nosotros tengamos conocimiento, y fíjense que la competencia que nos están colocando es la de conocimientos. ¿Por qué? Porque los menores de edad no solamente son responsabilidad de los papás, sino que son responsabilidad del Estado. Y ojo, digamos que cuando a mí me están hablando de un museo, digamos que de educarnos, de capacitarnos, nos están diciendo es que vayamos un poco más allá, ¿cierto? Entonces, por eso, de cierta manera, nos está diciendo que es justa. Entonces, digamos que para quienes dijeron, la mayoría de ustedes colocaron las opciones de que es justo, la justificación es esa. Y por eso yo les decía a ustedes, hace una época, no sé si recuerdan, lo de la noticia de que los hijos, de que los papás perdemos el derecho que tenemos sobre nuestros hijos, que el principal responsable de los menores, pues es el Estado, ahí se está justificando. Entonces, por eso lo están mencionando que es justo, ¿cierto? Bien. Y nos vamos con la última preguntita. Creo que es la última, no me acuerdo ya. ¿Quién me ayuda con la lectura de la última preguntita? Yo, profe. Yo. Bueno, dos personas dijeron yo. ¿Quiénes son? Todos quieren, Carmen. todos quieren. Listo, ¿quién va? Que Una la haga ciudad- la compañera. Oh, ok. Una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia, y en el caso de los niños desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse, perdón. ¿Cuáles? Los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarles el respeto de sus derechos. B, un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. C, el Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. D, una pareja heterosexual en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Listo. Yo voy a leer la última porque es que se te fue el audio por un momento. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Entonces, bien, fíjense que esta pregunta es una pregunta cotidiana y más casual. Porque, ojo, porque hace poco, digamos que, bueno, hace poco lo digo, se aprobó la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Digamos que es algo que se vive en la cotidianidad. Si ustedes buscan, hay muchas noticias con respecto a esto. En Bogotá hay una pareja de dos hombres que ellos adoptaron a una niña y ellos tuvieron que sufrir mucho para conseguirle colegio a la niña. Bueno, digamos que son cosas como muy cotidianas que se viven en Colombia. ¿Sí? Se pegan de este tipo de noticias. Y la clave o la trampa, porque también podemos decirle de esa manera, de esta pregunta, fíjense que está en la misma pregunta, en el mismo contexto, porque dice, el fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. Ojo, ¿a qué se refiere ese presupuesto que debe justificarse? Yo veo que la mayoría de ustedes dijeron perdón, alguien dijo B y una persona veo que dijo A. Listo. Dice, los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarle el respeto de sus derechos. Digamos que aquí no está diciendo nada del sexo, del género de las personas que lo van a adoptar. La B dice, un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. Digamos que ahí ya está dando por hecho que estas personas no pueden proteger a un menor,
La C dice, el Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. ¿Será que si un niño es adoptado por personas del mismo sexo no va a ser respetado? Porque eso es lo que está diciendo como ese presupuesto ahí, ¿cierto? Y el último, ay, perdón. Uy, casi que revelo la realidad. Y la última dice, una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger La a D, un la D, niño. la D. Listo, la D. Miremos a ver. ¿Si alcanzaron a ¿La ver ahorita la alcanzó? respuesta? Sí, ¿Te profe. alcanzó a ver? Sí, se alcanzó a No, ver. es trampa. Bueno, la respuesta correcta efectivamente es la D. Aquí hay que tener en cuenta algo y fíjense que la gran mayoría de ustedes colocó C. Miremos por qué o miremos qué pudo haber ocurrido. Dentro de la justificación de la D dice, el prejuicio, es decir, se está dando una idea, digamos que se está juzgando. Digamos que en este caso, la inclinación sexual no tendría que garantizar que una persona brinde o no brinde beneficios o ventajas a su hijo, ¿cierto? O a un niño. Y debe justificarse, aquí lo dice que consiste en la suposición de garantizar que los derechos de los niños van a ser protegidos por una persona del mismo sexo, de diferentes sexos, heterosexuales. Ahora, fíjense que aquí hay algo muy, muy importante y es que al decirnos que la respuesta correcta es la D, fíjense que la competencia que está evaluando es los argumentos. Es decir, fíjese que cuando está argumentando, aquí de cierta manera está mirando cuáles son las posturas. Y ojo que aquí la postura que nos está diciendo es que es una ciudadana que claramente está en contra de la adopción de niños por personas del mismo sexo. Y de cierta manera, fíjense que yo les decía a ustedes, la clave está en la misma pregunta, porque dice que este fragmento contiene un presupuesto, es decir, está dando por hecho cosas y que se justifica de esta manera. Entonces, fíjense que la manera más adecuada, como se está justificando, como lo está diciendo, es que únicamente las personas heterosexuales son las que pueden, digamos que brindar los beneficios o las ventajas que podría tener un niño con estas condiciones. Profe, Entonces, mira bueno. que ahí cuando dice presupuesto que debe justificarse es lo que esa señora debe justificar. O sea, ella tiene que explicar por qué cree que la pareja heterosexual está en mejores condiciones. Claro, digamos que lo que nos están diciendo es la idea clara o esta señora lo justifica todo porque tiene una idea preconcebida. Es a eso a lo que se refiere presupuesto. Es lo que la señora tiene, digamos que en su cabeza. Por eso digamos que es la idea previa a poder justificar y atreverse a hacer un escrito de este tipo. Bueno, por aquí dice, Tiene ya razón, perdí el nosotros, examen. discúlpeme, Profe, estaba pensando que, claro, nos hace inferir que en las respuestas, ¿cuál sería la más adecuada cuando la pregunta real es cuál es el fragmento que contiene el presupuesto que debe justificarse? Sí, es difícil. Sí, es por Es eso que que yo les aquí decía. veo yo que donde la profe dice que no podemos responder haciendo suposición a lo que yo creo que es correcto o no es correcto, ¿sí? Tal cual. Porque digamos que podemos tener pensamientos diferentes, pero es lo que pues se supone que es la Constitución pues ampara, bueno, teniendo en cuenta todos los beneficios que va a tener ese niño, ¿no? Sí, pero si nos Así es. basamos en la Constitución, entonces la A sería la adecuada, porque la Constitución habla del derecho que los niños tienen a la familia, pero en este caso lo que está diciendo es, bueno, la señora, ¿qué es lo que tiene que justificar? Entonces Ya, eso queda enredado y no, yo voy a perder eso. sí, total. Ay, no lo piensen así. Miren que Porque ustedes lo yo acaban de anoté decir. la A, porque se me Claro, dio por más. pero nosotros no podemos responder lo que yo creo, porque digamos que yo qué podría decirles a ustedes, o sea, ¿cómo vamos a juzgar a unas personas que por ser del mismo sexo, entonces automáticamente no van a tener las condiciones de cuidar a un niño, automáticamente yo puedo empezar a juzgar, pero fíjense que aquí de cierta manera me está también diciendo que yo tenga la capacidad de argumentar en torno a conocer lo que dice la norma, a conocer lo que dice la pregunta, en conocer lo que dice la Constitución, en conocer lo que dice cuáles son los derechos, sin necesidad de que yo esté o no esté de acuerdo con una inclinación sexual y demás. Entonces, claro, aquí hay preguntas como las primeras, que seguramente algunas serán mucho más fáciles.
Seguramente algunas, digamos, que son muy intuitivas. Hay preguntas que les pueden surgir a ustedes, no, la respuesta pone es esta. Pero hay preguntas como esta que me pueden generar más inquietud. ¿Cuál es la idea o cuál es el ejercicio? Que empecemos a practicarlos y que empecemos a hacer este tipo de ejercicios. ¿Listo? Bueno, ya les compartí el enlace de asistencia, si me pueden ir ayudando. Hace un ratito vi que me levantaron la mano. Milena, ¿tú habías levantado la mano? Buenas noches, había sido yo. Hay otro compañero. Señora. Bueno, era para argumentar porque yo había deducido que era la D. Señora. En la mismísima pregunta se menciona que se debe buscar es un justificante. En la primera, los niños, en esta yo la había descartado porque originalmente ya en la pregunta se había dicho que el Estado es el que se encarga de eso. Ahí era un justificante sobre el por qué no, era como a favor de las familias heterosexuales. Que eso ya sí se menciona en la de justificar en por qué era mejor una heterosexual que una homosexual como tal. Ok, gracias. Bueno, Sandra, señora. Tutora, buenas noches. Sí, buenas noches para todos. Lo que pasa es que no tengo acceso al chat. ¿Cómo hacemos para poder llenar la asistencia? ¿Tú estás en el equipo de Saber Pro? No, tutora. Tenemos uno en Teams, pero no se llama así. Pero tú eres del curso de competencia ciudadana, ¿cierto que sí? Sí, señora, claro. Si quieres, yo te lo comparto en el chat de competencia ciudadana, ¿te parece? Claro que sí. ¿Tú encuentras mi nombre de fácil? Ya te busco, Sandra Paola. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, recomendación, queja? Mónica, ahí en el chat, digamos que algo importante, una palabra clave en esa pregunta es la palabra presupuesto, ¿sí? Digamos el contexto. Si uno se le viene a la mente, lo primero que piensa de presupuesto es digamos que lo relaciona con plata. ¿Cuál es su presupuesto, cierto? Pero en este contexto, digamos que la palabra está relacionada con, desde la parte filosófica, ¿sí? Las competencias comunicativas nos llevan como a la pregunta de la filosofía, el quién soy, el para qué, bueno, todas las preguntas de filosofía que nos hacemos. Entonces, es muy importante contextualizar y darle como el sentido a la palabra clave, que en esta pregunta es un presupuesto, como un prejuicio que hay, ¿cierto? Ese prejuicio de que, digamos que sí, lo ideal en nuestra sociedad es que una pareja heterosexual pues sea la que se haga cargo de los niños. Sin embargo, pues las realidades que vivimos hoy en día, pues no, digamos que uno quisiera que no, que fuera así, pero realmente no es, ¿sí? Digamos, no puede uno juzgar, digamos todos tenemos como unos pensamientos claros y muy respetables, pero no hay unas garantías, o sea, nadie nos garantiza que una pareja, que un niño realmente vaya a estar bien en una pareja heterosexual. Para muestra un botón, todas las noticias que vemos, pero también por otro lado tenemos parejas, digamos, del mismo sexo que han sacado adelante sus hijos y que pues no han tenido problemas, pero también tenemos parejas homosexuales que han criado hijos y que han tenido una serie de problemas. Entonces, aquí la cuestión es pensar rápido, ¿sí? Pensar rápido y no ponerlo desde mi punto de vista, sino lo que pensaría la mayoría, ¿cierto? O sea, porque siempre se piensa es como en la mayoría, porque yo tengo mi punto de vista y yo puedo defenderlo y yo digo, no, yo creo que el niño debe ser mejor papá y mamá, o otra persona me diga, no, profe, me da mucha pena, pero yo pienso que dos somos mujeres o dos hombres lo pueden también criar bien. Y ahí nos vamos a discutir y nos diríamos toda la noche y no nos alcanzaría el tiempo. Pero aquí un punto clave para poder escoger es qué pensaría la mayoría, porque un prejuicio es eso, como la mayoría qué pensaría. Y en ese sentido, pues, digamos, relacionado con esa pregunta, por eso en el IFE la respuesta correcta es la D.
Gracias, Mile. Sí, definitivamente yo por eso cuando leía la pregunta yo les decía, ¿y cuál es la clave? Digamos que es identificar exactamente qué es lo que me está preguntando. Mile, muchas gracias. Ay, jue madre, yo compartí 2 enlaces nomás, 1 enlace nomás, perdón. ¿Me hablas, Mónica? No, yo. Yo compartí un solo Sí, enlace, solo creo. uno, sí. Perdón, son 2. Ya les comparto el segundo. Ya les comparto el segundo Sí, tutora. porque es evaluación y asistencia. Ya se los estoy compartiendo. Qué Gracias. pena con Gracias. Listo. Bueno. Adriana, señora. Buenas noches. Buenas Mira, noches. una pregunta, ¿dónde consigo los módulos para estudiar? Lo que pasa Los módulos los podemos sacar de la página del ICFEX. Sin embargo, mañana yo les voy a compartir los módulos. Gracias. Tutor, una pregunta de las anteriores competencias ya vistas, no pude asistir a algunas. ¿Dónde puedo pronto la grabación, tenerlas para poder verlas? Bueno, nosotros tenemos un equipo de Teams. En el equipo que se llama Saber Pro, la profesora Ana Milena nos compartió ¿cómo se llama? El enlace en donde ustedes encuentran todas las grabaciones. Regálenme un segundo que lo estoy buscando, se los voy a volver a compartir para que ustedes puedan tener acceso a él, pero no lo encuentro. Ya voy. ¿Tú tienes el enlace por ahí a la mano, Mile? Lo estoy buscando, regálame un segundo, ya lo busco. Dale, sí, porque es que tú no lo compartiste aquí en el equipo y no lo encuentro. Sí, ahí en el equipo yo lo he compartido varias veces. Ah, ya lo encontré, ¿Ya lo encontraste? Sí. Listo, aquí les voy a compartir también en el chat las grabaciones. Ahí vamos a colocar la grabación de este encuentro y del que vamos a tener mañana. ¿Listo? Bueno, Ruiseñor. Profe, resulta que aquí donde me preguntan que la zona, ¿pongo en la que yo me encuentro o donde usted se encuentra? La que tú te encuentras. Porque aquí no da la opción zona centro-sur. Ay, no sé, mire, tú mire, porfis. Sí, no aparece ese. Dime, Mónica. Que en el formulario no aparece zona centro-sur. No aparece. No aparece. ¿En cuál de los formularios? ¿En el de asistencia o en el de evaluación? En ¿O el en de ninguno de los dos? Asistencia. No, en el otro no lo pedía, o sí. Bueno, el de asistencia, no aparece zona centro-sur. O sea, falta la que diga zona sur solamente, ¿sí? Zona centro-sur. Zona centro-sur. Ah, ok, ya reviso. Los que ya hayan diligenciado, si desean, si gustan, ya pueden ir retirándose. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Los esperamos el día de mañana. También vamos a trabajar un temita específico y vamos a trabajar preguntitas ya. Muchas más preguntitas. Muchas gracias, profesora. Ojalá Bueno, nos pudieran avisar también como hoy para no podernos perder esto que está tan bueno. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Mañana gracias. yo les recuerdo. Bueno. Muchas gracias, feliz noche. A las 7 de mañana, sí, señores. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. ¿Qué te sacó corriendo? ¿Qué te dijo? Todo grosero. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Feliz noche. Feliz noche. ¿Que el monstruo se acabó?